Ok, bien. Bueno, hermanas, buenos días una vez más. Sé que he estado saludándolas y hablando con ustedes mientras eh, iban llegando en la mañana, pero oficialmente bienvenidas. Es un gozo estar aquí con ustedes para aprender juntas, para compartir la palabra de Dios, buscando vivir el Evangelio para su gloria y nuestro gozo. Entonces, esta segunda plenaria, el tema es mujeres en la palabra. ¿Por qué mujeres en la palabra? Porque ya escuchamos acerca del Evangelio y qué sigue después que hemos escuchado el Evangelio. Es una respuesta a ese mensaje que hemos escuchado de seguir a Cristo, de rendirnos a Él, de arrepentirnos de nuestros pecados o de darle la espalda al mensaje que hemos escuchado. Sin embargo, si nosotras decimos sí, Señor, y nos rendimos ante Él y rendimos nuestros pecados y nos arrepentimos, ¿qué viene después entonces? Después viene conocerlo a Él a través de su palabra y vivir en ella. Conociendo cada día a nuestro Dios y creciendo en la salvación que Él nos ha otorgado. Entonces, por eso se titula Mujeres en la Palabra. Así que les invito a que antes de comenzar, entonces oremos y pidámosle a Dios que nos ayude aquí y que nos ayude ahora a comprender lo que Él quiere que entendamos ahora. ¿Ok? Así que las invito a orar. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da su fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera, en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Padre, venimos delante de ti, rogándote, Señor, que abras nuestros ojos a las maravillas de tu palabra, Señor, que tú inclines nuestros corazones a ella, Señor, que tú nos satisfagas, Señor, con tu palabra, Señor, que tú unifiques nuestros corazones, Señor, porque podemos estar aquí pensando en tantas cosas, Señor, que tú traigas nuestra mente en orden y nuestro corazón unificado para poder, Señor, recibir tu palabra fiel, Señor. Ayúdame a compartirla, Señor, con claridad, Señor. Y ayúdanos a tener corazones enseñables para renovar nuestra mente con tu palabra y así poder vivir el Evangelio, Señor. Te rogamos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, quiero invitarlas a ir a 2 de Timoteo capítulo 3. Es lo que vamos a estar viendo ahora, 2 de Timoteo capítulo 3. Y vamos a estar leyendo el capítulo 3 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3. Entonces, sígame en la lectura. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa, cautivando a las mujeres débiles, cargadas de pecados, que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe.
pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malvados, embaucadores, irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Bueno, antes de continuar, tenemos que ver el contexto de Segunda de Timoteo. No podemos solamente leer y pensar lo que esto puede decir o inventarnos o según la situación que estemos pasando hoy, tratar de aplicarlo o de hacer una interpretación, porque no estaríamos siendo fieles a la palabra de Dios. Entonces, para dar un poco de contexto, Segunda de Timoteo es una carta. Y si vamos al capítulo 1, podemos ver la apertura de la carta donde se identifica el autor, quien la escribió, y el destinatario a quien va dirigido. En este caso, el autor es Pablo, él es el autor de esta carta y el destinatario es Timoteo. Pablo escribe durante su segundo encarcelamiento en Roma y él estaba a la espera de su juicio, pero él sabía que terminaría en muerte. Lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 6. Pablo le escribe directamente a Timoteo acerca de varios temas para animarlo en su función de pastor en Éfeso, donde se encontraba Timoteo en ese momento. Y aunque esta carta fue dirigida a un pastor, a Timoteo, el contenido de esta carta es valioso para todos los creyentes y por eso es que estamos acercándonos a ella. Las cartas de Pablo abordaban temas específicos de lo que estaba ocurriendo en las iglesias. En 2 de Timoteo, Pablo muestra una gran preocupación por la sana enseñanza. Y es que había un problema. Al parecer, habían hombres que buscaban fundamentar su enseñanza en la ley, pero la estaban malinterpretando. Y eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar hoy. Lo que quiero que consideremos juntas es que estas falsas enseñanzas estaban afectando las mujeres. En 2 de Timoteo capítulo 3, versos 6 al 7, que lo leímos. Leamos nuevamente. Dice, porque a ellos pertenecen esos que se meten a las casas y engañan a débiles mujeres cargadas de pecado, que arrastradas por toda clase de deseos están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. ¿Ok? Así que veamos este pasaje de cerca. Este pasaje habla de unos hombres peligrosos que estaban haciendo algo. ¿Qué estaban haciendo los hombres? Estaban engañando mujeres. ¿Y cómo se describe a esas mujeres en el verso? Mira el verso. 6 al 7 del capítulo 3. ¿Cómo se describe a esas mujeres? Débiles, dice, débiles. ¿Por qué débiles? Vamos al verso y veamos por qué débiles. Dice, porque estaban cargadas de pecado, arrastradas por toda clase de deseos. Entonces, luego el versículo 7 dice, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. La pregunta es, ¿qué verdad? ¿Qué verdad? Bueno, podemos decir verdad en general, tal vez la verdad de las Escrituras,
Pero podemos considerar también que la verdad de la que se está hablando aquí es que no estaban comprendiendo el Evangelio, porque dice que estaban cargadas de pecado. No estaban atesorando a Cristo como su Salvador, no se habían despojado del pecado porque estaban cargadas, dice, que estaban cargadas. No se habían despojado del pecado que había en sus vidas, por lo que no podían comprender la verdad. Entonces es importante que entendamos que el Evangelio lo cambia todo en nuestras vidas. Nos abre el entendimiento, nos quita la venda que tenemos en los ojos a causa del pecado, para que podamos ver claramente y ver a Cristo como más valioso. Entonces, si queremos comprender la verdad, tenemos que rendirnos a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Hay que reconocer que el pecado nos aleja de Dios. No podemos ser controladas por los malos deseos que hay en nosotras, sino someterlos a la verdad, ser guiadas por la verdad, porque la verdad nos hace libres. Lo dice en Juan capítulo 8, versículo 32. La verdad nos hace libres. Entonces, estas mujeres andaban cargadas de pecado y aunque parecían estar aprendiendo todo el tiempo, no llegaban a comprender la verdad. No se habían despojado de su pecado, no habían comprendido el Evangelio, el sacrificio de Cristo en la cruz para pagar sus pecados, para darle libertad, para darle abundante vida. Y entonces parecían estar aprendiendo, pero no comprendían la verdad. Entonces, el Evangelio es el inicio para nosotras de una nueva vida. Es ese punto donde todo cambia cuando comprendemos el sacrificio de Cristo en la cruz para pagar nuestra deuda. Esa deuda que nos era adversa delante de Dios, era en la cruz, la clavó, la canceló, la pagó y nos hizo libres. Y cuando nosotras somos libres de ese pecado, entonces podemos ver claramente a Cristo, podemos ver claramente las Escrituras, recibimos el Espíritu Santo como garantía de que le pertenecemos a Dios y ese Espíritu Santo nos ayuda a comprender entonces la verdad. ¿Ok? Entonces, es bien importante, hermanas, que no es solo decir yo soy cristiana porque parece estar de moda, porque parece que algo que se repite constantemente, o decir yo voy a la iglesia porque yo creo que existe un Dios. Quiero que escuchen lo que nos dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener? Las Escrituras nos dicen, los demonios creen que hay un Dios y tiemblan delante de Él y siguen siendo demonios. Entonces, es importante que entendamos que Cristo lo cambia todo para nosotras. Es importante que no nos engañemos en decir, yo entro a una iglesia, yo creo que yo soy cristiana porque mi familia se levantó dentro de una congregación. Yo creo que soy cristiana porque por cualquier cosa que usted piense. Santiago dice, también los demonios lo creen y tiemblan y siguen siendo demonios. Es importante que comprendamos el Evangelio. Dios nos cambia a través de su palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Finalmente, la salvación es del Señor. Él es quien nos concede el arrepentimiento. Nosotras no podemos salvarnos a nosotras mismas. No hay nada en nosotras. Si fuéramos por nosotras, no buscaríamos a Dios. Quisiéramos vivir haciendo lo que pensamos que está bien, porque así es el ser humano. El ser humano cree que sabe mejor que Dios. Ese es nuestro problema. El Señor es quien concede arrepentimiento. El pastor Suher Michelén dice, si no fuera por la obra del Espíritu Santo, no podríamos arrepentirnos porque no nos daríamos cuenta de lo pecadores que somos. En 2 de Timoteo 20:25, Pablo le dice a Timoteo
que debe de seguir proclamando el evangelio con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Vemos como Pablo le dice a Timoteo, sigue predicando con la esperanza de que Dios conceda arrepentimiento para que conozcan la verdad. Entonces es Dios aún el que nos concede el arrepentimiento. No tenemos motivo de orgullo de decir, oh sí, yo me arrepiento. Es Dios el que nos concede el arrepentimiento a nosotras a través de su Espíritu Santo. Él es quien inicia la obra en nosotras. Nosotros no la iniciamos. El pecado nos tiene muertos. ¿Y qué hace un muerto? Nada. Entonces tiene que haber algo iniciado en nosotras para que nosotras podamos responder a ese evangelio, porque los muertos no hacen nada. Entonces damos gracias a Dios por su misericordia, que con su Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos ayuda a comprender el evangelio para que respondamos entonces a Él y nos concede el que nos podamos arrepentir. Entonces damos gracias a Dios porque si no fuera por Él, estuviéramos perdidos. Luego de conocer el evangelio y responder en fe en Cristo por el sacrificio que hizo a nuestro favor para salvación, tenemos la palabra de Dios que nos alumbra el camino. En Salmo 119, 115 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces, luego que venimos a Cristo, al conocimiento de la verdad, que hemos rendido nuestras vidas a Él, no estamos solas. Hay una palabra revelada para nosotras que nos instruye, nos enseña acerca de quién es ese Dios y de qué Él requiere de nosotras. Nos dice por qué y para qué fuimos creadas, para que podamos vivir mejor. Y nos ayuda a crecer en la fe y en la esperanza que nos ha sido dada. Entonces ahí tenemos la palabra, por eso esta sesión se trata mujeres en la palabra. Entonces quiero que veamos lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Sigamos en 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Dice Pablo a Timoteo, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esa traducción es la Nueva Versión Internacional. Quiero leerle otra traducción que es la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho las palabras que utiliza. Dice, desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esa traducción me gusta mucho. Pero vemos aquí como recordatorio que Pablo le dice a Timoteo, te han enseñado las escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación. Y esa salvación viene por confiar en ¿quién? En Cristo. No confiar en lo bueno que es Él, no es confiar en lo bueno que podamos aparentar ser, es confiar en Cristo. Él es quien completó la obra. Y luego le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, iniciada por Dios. También se utiliza soplada por Dios. Es Dios quien la inspiró. Y luego dice, útil. Y en el diccionario de la Real Academia Española dice que útil es algo que trae o produce provecho. Y también está la palabra fruto como definición para algo que es útil. Y entonces luego dice en el versículo que es útil ¿para qué? Para enseñarnos, ¿verdad que sí? Y quiero que vean esto interesante.
cuando nosotros vamos a las Escrituras, es importante que consideremos la manera en que se nos son reveladas. Dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, y luego sigue y dice, para reprender, para corregir, para instruir. Entonces, ¿son esas palabras sinónimos? ¿Significan lo mismo? ¿O cada palabra tiene algo particular que nosotras necesitamos saber lo que se nos quiere decir ahí? Entonces, cuando vemos que dice útil para enseñar, luego dice para reprender, ¿es lo mismo que enseñar? Para reprender, más bien yo creo que nos traza lo que hace la palabra para que podamos ver los beneficios de ella. Dice reprender luego de enseñar. Esa enseñanza nos reprende, que significa que nos da convicción de lo que está mal. Pero no solo nos da la convicción de lo que está mal y nos quedamos ahí, sé lo que está mal. Ok, me enseñó, sé lo que está mal. No, dice que te corrige. Después que te reprende, te da la convicción de lo que está mal, te corrige. Y entonces, te corrige es que te restaura, ¿no? Te lleva a moverte, no solo te da convicción, ok, sé lo que está mal, me quedo ahí. No, te da la convicción de lo que está mal y te corrige para restaurarte. Y luego dice que nos capacita, que quiere decir que nos entrena para hacer toda buena obra. Entonces es importante que cuando miremos la palabra de Dios, meditemos en ella, nos enseña, nos da la convicción, ok, hay algo mal, nos corrige, nos restaura, ¿no? Y luego nos entrena, nos capacita. Todas esas cosas hacen las Escrituras por nosotras para que estemos capacitados, entrenados para hacer lo que es bueno. Y es importante señalar aquí lo que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 15 del capítulo 2, más adelante, porque tenemos que recordar que tenemos que ver la palabra de Dios como un todo. No podemos solamente agarrar un pedacito y pensar que ahí nos dijo todo. Tenemos que ver por qué, quién, para quién lo dijo, qué dijo antes, qué dijo después, para nosotras poder recibir la enseñanza completa de esa palabra que nos fue revelada. Capítulo 2, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Luego, en 2 de Pedro, capítulo 1, 20 al 21, dice, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Vemos que había un problema por el cual Pablo, ¿no?, está escribiendo a Timoteo, y eran las falsas enseñanzas de hombres que querían fundamentar su enseñanza en la ley, ¿no? Pero la estaban, ¿qué?, mal interpretando. Entonces Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, porque interpreta rectamente la palabra de verdad. Y cuando vamos a otras partes de las Escrituras nos dice, tengan presente que la profecía de las Escrituras no surge de la interpretación particular de nadie, porque su origen es fue porque fueron impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hoy quiero invitarlas a que meditemos. ¿Cómo nos estamos acercando a la palabra de Dios? Vemos que estos hombres estaban cometiendo un grave error. Usaban la ley mal interpretándola, y dice que iban a las casas de mujeres y las engañaban. Y estas mujeres eran engañadas porque no entendían el Evangelio, estaban cargadas de pecado. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, podemos meditar, viendo cómo Pablo le escribía a Timoteo. ¿Cómo nos estamos acercando a la palabra de Dios? Vamos a la palabra para buscar apoyo a pensamientos que ya tenemos en nuestra cabeza y decimos, bueno, voy a ir a ver si la Biblia apoya
esto que estoy pensando. Vamos a ella y las interpretamos como nos sentimos en el momento. Si nos sentimos molestas, tristes, decepcionadas. De eso depende la interpretación que nosotros le estamos dando a las Escrituras. ¿Vamos a la palabra para usarla a nuestra conveniencia? ¿O vamos a la palabra para que Dios sea el que nos hable? Porque es su palabra, Él la inspiró, Él es quien habla. Vamos para conocerlo a Él y conocer su voluntad. Entonces, si vivimos diligentemente en conocer la palabra, evitaremos ser engañadas, como el ejemplo que vemos aquí de estas mujeres. ¿Cómo podemos identificar lo que es falso? ¿Cómo podemos hacerlo? Conociendo lo que es verdadero. Podemos identificar lo que es falso. Hace muchos años atrás, cuando era más joven, en mi país trabajaba para un banco. Entonces, sabemos que en los bancos se maneja ¿qué? Dinero. Entonces, los empleados de los bancos que tienen, ¿no? que manejan el dinero, necesitan conocer cuál es el dinero. Ahora se van a sorprender. Necesitamos conocer cuál es el verdadero. Porque si conocemos el verdadero, cuando el falso llegue a las manos, lo podemos identificar. Entonces, yo no andaba ni me entrenaron con todos los billetes falsos. Porque cada vez hay uno falso, cada vez hay uno nuevo, cada vez se inventan algo más. Nunca me iban a entrenar completamente. Me entrenaron conociendo cuál es el verdadero. El verdadero que pasaba por mis manos, cómo se veía, cuáles eran sus características, cómo se sentía. ¿No? Yo lo manejaba todo el tiempo y ya cuando llegaba uno que yo agarraba, no, este no es igual. Y ahí yo lo miraba y me daba cuenta, este no es igual. Este no es igual porque conozco el verdadero, porque me entrenaron en el verdadero. Y entonces cuando pasaba uno que no era verdadero, al tacto la mayor parte del tiempo, a veces simplemente de lejos lo veía y ya conocía algunas características, pero al tacto que sí estaba hablando y de repente lo agarraba, este es diferente al otro que tengo en la mano. Entonces, necesitamos conocer lo que es verdadero para no ser engañadas con lo falso. No necesitamos andar conociendo falsedades porque cada vez hay una nueva y cada vez va a haber una nueva. Pero necesitamos conocer lo que es verdadero para cuando escuchemos algo que no es correcto, no seamos engañadas. Porque si no lo vamos a creer, no solo lo vamos a creer, lo vamos a vivir, lo vamos a practicar. Y no solo eso, lo vamos a compartir con los demás y seguimos la cadena de lo falso. Entonces es importante que conozcamos la palabra de Dios verdadera para cuando alguien nos diga, cuando escuchemos, nosotros sepamos qué es lo que no es de acuerdo a la verdad y no seamos engañadas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué dice Dios de la adoración que a Él le agrada? Nosotros vamos a la palabra a conocer cómo Dios quiere que lo adoremos. O nosotros nos inventamos cómo Dios quiere que lo adoremos. O nosotros lo adoramos porque imitamos como otros lo adoran. O nosotros lo adoramos porque alguien nos dijo que así Dios quiere que le adoren. Es un buen momento para preguntarnos, ¿por qué adoras como adoras? ¿Por qué adoro como adoro? Porque sé que Dios requiere de mí en la adoración, porque sé que Dios dice en la palabra, o porque yo estoy imitando a los que veo a mi alrededor. Vayamos a Levíticos 10, 1 al 10. Levíticos 10, 1 al 10. Un ejemplo.
Vamos a leer solo los versículos 1 y 2. Capítulo 10, Levítico 10. Vamos a leer 1 y 2. Dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, porque Él no se los había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. A veces ofrecemos al Señor cosas que Él no nos ha mandado, porque el Señor ha dicho cómo quiere que le adoremos. Y a veces pensamos que con inventar cosas lo vamos a agradar. La palabra de Dios es clara y está para nosotros. Entonces, esto es un pequeño ejemplo. ¿Cómo le estamos adorando? Estamos ofreciendo cosas extrañas al Señor que Él no ha mandado. ¿Se agradará el Señor de eso? Por eso es importante que vayamos a la palabra, porque Él se ha revelado ahí para nosotras y tenemos la libertad de tenerla en nuestras manos. ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio, acerca de la maternidad, acerca del rol de la mujer en el hogar y en la iglesia? A veces repetimos lo que escuchamos, imitamos lo que vemos, sin ir a las Escrituras a ver lo que Dios dice. Y acabamos de ver en 2 de Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17 lo leímos. Si somos diligentes en conocer la palabra, conoceremos su voluntad y podremos vivir para su gloria. Entonces el llamado es a que seamos mujeres que viven en la palabra. Y podemos preguntarnos, tal vez es nuevo para ti escuchar esto hoy, ¿cómo podremos interpretar las Escrituras correctamente? Bueno, necesitamos la ayuda de Dios y su Espíritu Santo primeramente. Sin eso no podemos hacerlo. Y necesitamos ser diligentes en tratar de entender qué significaba para los destinatarios originales el texto que leemos. Es importante que tratemos de entender qué significaba para aquellos que recibieron esto, porque había un propósito para ellos, para que este mensaje fuera enviado. Y no debemos de apartar versículos a la ligera para interpretarlos sin relación con el resto de las Escrituras, del capítulo, del libro. Debemos considerar la palabra como un todo. Cuando hagamos eso, entonces podremos aplicar la enseñanza a nuestras vidas aquí y ahora. Entonces, ¿crees que has estado interpretando mal la palabra de Dios? A lo mejor ahora te estás preguntando, ¿la estoy interpretando bien? A lo mejor te has dado cuenta, yo creo que ahí estoy yo, la estoy interpretando mal. Necesito hacer algo, necesito cambiar esta manera en la que me estoy dirigiendo. O a lo mejor ahora ha traído convicción a tu vida de examinarte y ver si en realidad lo estás haciendo. Entonces, si te has dado cuenta que la has estado interpretando mal, pídele perdón al Señor y pídele que te ayude a ser una mujer que interpreta sanamente su palabra y que vive en ella. Si necesitas ayuda o tienes preguntas, puedes acercarte a alguna de nosotras y podemos recomendarte recursos que te pueden ayudar a crecer en esta área, porque nosotras hemos aprendido, estamos aquí porque hemos aprendido y queremos anunciar la bondad de Dios en enseñarnos estas verdades. No estuvimos ahí siempre. Llegó un momento en nuestras vidas donde el Señor, con su palabra, nos trajo convicción, nos corrigió, nos restauró para que podamos vivir mejor. Entonces, te puedes acercar a nosotras en cualquier momento durante el día y podemos recomendarte recursos que te ayuden en esta área.
Tal vez tu situación hoy es que estás evitando las escrituras. Es que estás muy ocupada para leer, para meditar en ella. Tal vez piensas que sabes mejor y que puedes vivir como cristiana lejos de la palabra de Dios y piensas que eso está bien. Somos tan propensos a olvidar, necesitamos ir una y otra vez a las escrituras porque nunca dejamos de aprender. Entonces Dios es tan bueno, somos tan olvidadizos, pero ahí está la palabra escrita para nosotras. No podemos caer en el engaño de que lo que aprendimos hoy, voy a estar los siguientes 40 años de mi vida solo con esta enseñanza porque se me olvida. A mí se me olvidan las cosas rápido. Entonces las personas cercanas a mí saben que yo puedo andar hablando y de repente mi celular suena una alarma en cualquier momento. Y yo la miro y es recordándome algo que sé que con mucha probabilidad si no pongo esa alarma lo voy a olvidar y no lo voy a hacer. Ayer estábamos aquí preparándonos para el día de hoy y de repente mi celular salió sonando. Y ahí yo dije, ahí está la alarma, vamos a ver qué se supone que yo hiciera. Gracias a Dios ya lo había hecho, así que despedí la alarma. Pero hay veces que suena la alarma y le doy que me lo recuerde más tarde. Y está una hora recordándome que tengo que hacer algo que no he hecho. Entonces sí somos propensos a olvidar. Y si usted es como yo, que necesita 15 alarmas al día, a veces mi esposo me mira y me dice, ¿otra vez otra alarma? Pero es que yo reconozco que necesito una ayudita. Entonces, con las escrituras no podemos pensar que solo con lo que aprendemos hoy y el resto de nuestra vida vamos a estar con eso. Si el Señor nos ha dado vida, nos ha dado la capacidad, debemos ir a las escrituras. ¿Ok? En Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, qué gracia más grande para nosotras que la verdad de Dios nos hace libres. ¿Quién no quiere ser libre? Queremos ser libres, entonces, ¿por qué no vamos a la palabra? ¿Por qué no somos diligentes? Porque somos pecadoras. Y tenemos que reconocerlo y tenemos que rendirnos cada día y decir, Señor, tú sabes que yo no quiero. Tú sabes que creo que estoy muy ocupada. Tú sabes que estoy perezosa. Ayúdame ahora, Señor. Ayúdame ahora. Y vayamos a donde sabemos que está nuestro bien, que es en la palabra de Dios, y seamos diligentes en interpretarlas. No creamos solo lo que escuchamos, no creamos ni imitemos solo lo que vemos. Es nuestra responsabilidad ir a la palabra y comprobar por ella de que eso es verdadero. Porque si no, somos culpables. ¿Ok? Entonces, nuestro ánimo para ustedes es que crean en el Evangelio, que se rindan a Cristo, que se arrepientan y pongan su fe en Él. Y no solo eso, permanezcan en su palabra, que es útil para ustedes, para enseñarlas, corregirlas y capacitarlas para que hagan lo que es bueno, haciéndole el llamado igualmente, que sean diligentes en la interpretación de la palabra, para que no tengamos de qué avergonzarnos delante de Dios. Entonces, hermanas, ese es nuestro llamado para ustedes. Vivamos en la palabra porque hemos visto las consecuencias de no hacerlo, de imitar lo que vemos, de hacer lo que escuchamos, sin ir nosotros a ella. Cometemos graves errores. A veces ofrecemos a Dios cosas que Él no nos ha pedido. Entonces, vayamos a oración ahora y oremos. Que seamos mujeres cimentadas en la palabra. Que amemos, que estudiemos y obedezcamos la palabra de Dios en cada área que ésta enseña, sin pensar que el estudio y el crecimiento son solo para algunas personas, pero no para nosotras. Y que esto resulte que nuestra influencia espiritual en el hogar, en la iglesia y en el mundo sea sana y para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu palabra para nosotras que la podemos tener en nuestras manos, Señor. Te rogamos, Padre, que tú mismo nos ayudes. No queremos ser mujeres engañadas, no queremos ser mujeres que
escuchan y que imitan lo que a ti no te agrada. No queremos ser mujeres que no nos arrepentimos de nuestros pecados y que por esa causa no podamos comprender la verdad, Señor. Queremos atesorar tu palabra, queremos que nos ayudes a interpretarla con tu Espíritu Santo, y si en algo estamos siendo engañadas, ayúdanos, Señor, a ver cuál es la verdad y a desechar todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Toda práctica en nuestra adoración, en nuestra manera de vivir en el hogar, en la iglesia, Señor. A veces pensamos que tú nos llamas a hacer algunas cosas que tú has revelado en tu palabra, que no es para nosotras, Señor. Y a veces nos ocupamos tanto en buscar aquellas cosas a las cuales tú no nos has llamado como mujeres, que perdemos el hacer aquellas cosas para lo que fuimos diseñadas y llamadas. Ayúdanos, Señor, que podamos ser mujeres de influencia sana en donde tú nos has puesto, Señor. Cambia nuestras vidas. Tú eres el único Dios que hace milagros, que puedes transformar nuestras vidas para que vivamos para ti en libertad y con gozo. Señor, hoy te rogamos que en estas mujeres tú traigas convicción, que tú inquietes sus corazones para que conozcan tu palabra, para que vayan a ella con diligencia, para que deseen, Señor, que tú las examines. Examínanos, Señor, hoy. Y mira, Señor, cómo nos estamos acercando a tu palabra. Ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a amarla, a atesorarla, a interpretarla con diligencia y a ver las gloriosas verdades que hay en ella, Señor, para tu gloria y para nuestro gozo, para renovar nuestra mente y cambiar nuestra manera de vivir. Bendecimos tu nombre hoy, Señor, y esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.